Recordar además que la clase está siendo grabada, ya que posteriormente se va a cargar en la plataforma de estudios virtuales para que ustedes puedan revisar y repasar nuevamente los contenidos que aquí se analicen. Así que, Evelyn, te doy el pase. Te dejé como coanfitriona además del Zoom en caso de que requieras hacer alguna actividad u otra cosa. Ok, muchas gracias, Richard. Buenos días a todos y a todas. Efectivamente, hoy es nuestra última clase sincrónica. Tenemos un trabajo final que entregar también. Espero que hayan podido avanzar un poquito con eso los grupos que determinamos la semana pasada. Em, Contarles que, bueno, no sé si, bueno, preguntarles primero si tuvieron algún avance o están en eso aún, pudieron coordinar, cómo van los grupos ahí. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Evelyn. No, Hola. en nuestro grupo sí pudimos trabajar, nos hemos reunido, hemos estado en contacto por WhatsApp, por Zoom y tenemos un grado de avance bastante significativo, pero no sé si es que hoy va a existir la instancia de que nos envíen a sala porque tenemos dudas respecto del contenido, del desarrollo que realizamos. No escucho, no sé si seré yo sola. ¿Me escucho? Ahora sí, ¿Aló? ahora Ya. sí. Sí, cuando me alejo un poquito, pierdo el audio. Mira, no lo tenía contemplado, pero lo voy a hacer. A solicitud de ustedes, los voy a dejar unos minutitos en sala nuevamente. ¿Les parece? Ya, muchas gracias, Evelyn. Ya. Tengo acá una persona que dice soporte salas corte de apelaciones. Le voy a solicitar que ponga su nombre, porque no sé quién es, por favor, para poder verlo de la lista. Bien. Vamos a trabajar entonces, voy a hacer la presentación. Hoy día nuestro último módulo trata un poquito de neurociencia. ¿Qué tiene que ver, cierto, la neurociencia? ¿Qué dice la neurociencia en relación al autocuidado? ¿Ya? Y aquí van a salir cosas bien interesantes que tienen que ver con nuestro cerebro, por supuesto, y que no puede quedar ajeno a estas situaciones de la vida diaria que nos estresan un poquito. ¿Y qué juego? Pues qué rol tiene el cerebro en aquello. Entonces, hoy día el objetivo es fomentar el autoconocimiento por medio de estrategias que incorporen la salud mental, salud corporal y reconocimiento de emociones. Entonces, vamos a hablar de la resiliencia y la visión positiva, la atención y concentración en la neurociencia. Vamos a hablar de neuroplasticidad, respiración consciente y en el punto 5 tenía cierto la presentación del trabajo. Recuerden, les vuelvo a mencionar que lo que nosotros vemos en la clase sincrónica es como un extracto, un resumen, ¿cierto?, de lo que ustedes ya tienen en su plataforma. Ya entonces se espera que se haya leído un poquito lo que venía ahora y tener algunos conocimientos previos de acuerdo a eso. Vamos a abordar el módulo, me voy a saltar este análisis pensando un poco en el tiempo que les voy a otorgar para las salas. Entonces, vamos a abordar qué entendemos por neurociencia. Me gustaría saber a lo mejor si alguien tiene alguna idea de lo que es neurociencia y si alguien también maneja el concepto de resiliencia. ¿Alguna idea previa que tengan al respecto? Neurociencia y resiliencia, colegas. ¿Nadie había escuchado esos conceptos antes? Sí, pues, ¿Sí? sí, por supuesto. Alberto, cuéntame. Ah, bueno, es la capacidad, o sea, cómo uno puede
sobrepasar, o sea, puede, digamos, ante situaciones adversas salir adelante, ¿me entiendes? De una manera positiva, sí, ¿me Sí. entiendes? Sí, y fíjate, Alberto, que el concepto de resiliencia no es tan antiguo, es relativamente nuevo. Ya nuevo te hablo que la primera vez que lo escuché o que lo aprendí fue hace aproximadamente 15 años atrás. Ya cuando se empezó a hablar de las personas que eran resilientes, de qué era la resiliencia, y tiene precisamente que ver con lo que tú acabas de decir. Los voy a mostrar ahora en un minuto. La resiliencia, como bien dices tú, es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor, dice que, mira qué difícil, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecidos de ellas. Dice, una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y que es el arquitecto también de su propio destino. ¿Te das cuenta? Y fíjate que a lo largo de la vida nosotros nos toca experimentar situaciones adversas, pues sin duda. Y cuando hablamos de situaciones adversas, pueden ser muchas, pero cuando está relacionado con la resiliencia tienen que ver con las que provocan mucho dolor, ¿ya? Muchas de estas situaciones se dan en contra de nuestra voluntad, no es parte de lo que uno espera, ¿cierto? Por ejemplo, algún diagnóstico médico grave, o a lo mejor, no sé, pensemos en esta gente que sufrió incendios y perdieron sus viviendas. No puedo dejar de mencionar la muerte, por ejemplo, de un ser querido, ¿ya? Eh, y claro, hay elecciones también personales que al final del día también nos pueden traer problemas de mucho pesar, por ejemplo, el divorcio. Ya si bien es una decisión, no deja de ser dolorosa en muchas personas. Entonces, la resiliencia, y todo esto tiene que ver, todo lo que nosotros hemos hablado de estrés, de cognición, de pensamiento, todo esto son modelos adaptativos. Y fíjense que la resiliencia también es la capacidad de adaptarse, pero además, como bien decías tú, de recuperarse de una situación adversa. Entonces, yo me recupero, pero no solo me recupero, sino que además salgo fortalecido, salgo con un aprendizaje, ¿ya? Esto que era una desventaja hoy día es una oportunidad, ¿ya? Eh, Cuando se empieza a hablar, como te decía, recién de resiliencia fue en los años 72. Sin embargo, acá en Chile nosotros los vinimos a escuchar en los 90, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en resumen, las personas resilientes son capaces de enfrentar crisis, traumas, tensiones, sin permitir que te debiliten, porque debilitan, por supuesto, pero por mucho tiempo, sino que yo digo, ya, de esto yo rescato esto va a ser una oportunidad. Entonces, la pregunta es si todos tenemos resiliencia. Sí, es una aptitud que te tiene en mayor o menor medida. Ya algunos pueden tener mayor resiliencia, otros menos, pero todos tenemos la capacidad. Lo que nos hace la diferencia es el grado, ¿ya? Algunas personas son más resilientes que otros. Y a lo mejor las personas más resilientes son las que le han tocado experimentar situaciones más complejas aún. Y bueno, entre la resiliencia y la visión positiva hay algunos factores que van a influir sin duda y que son aquellos que les estoy mostrando aquí. Uno de ellos son las características personales. Por ejemplo, depende de mi característica personal porque tiene que ver con la autoestima, la confianza en uno mismo, la capacidad de manejar el estrés, ¿ya? Esos son factores individuales, son factores personales que pueden influir en esta resiliencia. El otro factor tiene que ver con las relaciones de apoyo y social, las relaciones, los vínculos y además el apoyo social. Entonces, se dice que tener relaciones positivas, vínculos sanos, ¿cierto? De apoyo, como amigos, familia, comunidad, no sé,
pueden fortalecer también la resiliencia, en la medida en que yo me voy acompañando de esta gente que es positiva, que me suma, en otras palabras. También tenemos recursos y entornos, ¿cierto? También es un factor. Los accesos, por ejemplo, a recursos como tener una mejor educación, servicios de salud, por ejemplo, un entorno seguro, o sea, estamos hablando del contexto de la persona. Ya yo vivo en un contexto, por ejemplo, donde sí tengo acceso a servicios de salud, mi entorno es seguro, me siento cómoda. Por supuesto que a lo mejor voy a experimentar la resiliencia de una mejor forma. Otro factor importante son las experiencias que yo tuve previamente, las experiencias pasadas, lo que les decía yo, puede que hay personas que son más resilientes, pero que han tenido un montón de experiencias dolorosas, ¿ya? Que las han aprendido a manejar, o situaciones difíciles que influyen en la resiliencia hoy día. Entonces, a veces yo, por ejemplo, escucho personas que dicen, no, es que a mí ya me sucedió esto, ya me pasó lo peor. Ya es como, ya sobreviví a aquello, ya me pasó lo peor, ¿qué más me puede pasar? ¿Ya? Y eso tiene que ver con que ya ha formado un carácter resiliente a partir, ¿cierto?, de muchas o algunas experiencias previas que le han enseñado, ¿cierto?, y le han fortalecido este aspecto de la resiliencia. Y cuando hablamos de mentalidad, por ejemplo, y perspectiva, tiene que ver con la mentalidad positiva. Por supuesto, es difícil ser positivo ante una situación de dolor inmediatamente, pero yo puedo ir reestructurándome cognitivamente y puedo adquirir una mentalidad positiva, porque eso me va a permitir, por ejemplo, ver los problemas como un desafío. ¿Ya? Un desafío y no me voy a hundir en ese problema. Mira, es una oportunidad de manejar esta situación, ¿ya? No es insuperable, lo puedo superar. Y toda esa mentalidad, ¿cierto?, va a sumar a lo que es la resiliencia. Y bueno, nos cuesta ser positivos, pues nos cuesta ser positivos. Ya les contaba que nuestro cerebro no nos aporta en eso porque estamos diseñados para no ser tan positivos, ¿cierto? Pero cuando nosotros somos conscientes y nos damos cuenta, ¿cierto? Tenemos que reestructurarnos cognitivamente y decir, no, esto lo voy a mirar de otra forma, ¿ya? Por lo tanto, la visión positiva es la capacidad de ver y de enfocarse en lo bueno. Me pasó esto, pero esto es lo que rescato, ¿ya? Y las oportunidades en ciertas situaciones y circunstancias, incluso cuando yo me veo enfrentado a quiero hablar de desafíos más que problemas o adversidad, ¿cierto? Es una mentalidad en el fondo que se va a centrar en lo que yo puedo lograr, se va a centrar en cómo lo soluciono. Esa es la visión positiva. No quiere decir que esto a mí me genera alegría, yo soy muy positiva, este positivismo no. Yo estoy pensando estoy diciendo que la mentalidad positiva es cuando yo me centro en que estoy en esta situación, lo voy a lograr y voy a evaluar qué soluciones, cómo lo puedo solucionar, ¿ya? En lugar de verlo siempre como no un obstáculo, un problema, yo no voy a salir de aquí, no se puede, ¿cierto? Está complicado el camino. No, a ver, esta es mi situación, tengo a lo mejor 2 salidas, voy a probar, ¿ya? Y bueno, ahí hay una frase bien, bien significativa que dice, no puedo cambiar la dirección del viento, pero puedo ajustar mis velas para llegar siempre a mi destino, ¿cierto? No puedo cambiar, obviamente hay cosas que vienen, que nosotros está fuera de nuestras manos, pero puedo ajustar mis recursos, puedo ajustar mis velitas, te dice, ya para llegar a mi destino. En el material de ustedes van a encontrar algunas recomendaciones para de alguna manera tratar de ser más positivo o optimista. Ya son recomendaciones, son tips. Lo que yo les puedo decir es que es muy importante cambiar el pensamiento. Y para cambiar el pensamiento yo le tengo que poner atención a lo que pienso, ¿ya?
Entonces, si a mí me viene un pensamiento negativo frente a una adversidad o no, por cualquier situación, yo tengo que centrarme en mi pensamiento y yo digo, por ejemplo, ya, supongamos que llegué a la casa y yo dije, pucha, tuve un día horrible, tuve un mal día. Hoy me detengo, ahí digo, pero en realidad todo mi día fue malo. A ver, voy a analizar qué aspectos del día realmente fueron malos, porque parece que no fue todo el día malo. ¿Te das cuenta? Y ahí vamos cambiando un poco a esta visión positiva. Otro aspecto que ustedes van a encontrar, y aquí vamos a hacer un ejercicio entre todos, es cómo influye también la atención y la concentración en mi autocuidado, etcétera. Entonces, hoy día yo les voy a explicar los conceptos, qué es atención, concentración, qué tipo de atención tenemos. Pero lo primer ejercicio que vamos a hacer, y ustedes van a ir desactivando su audio, es ver las diferencias entre estas dos imágenes y me las van a ir mencionando o escribiendo en el chat. Yo voy a ir a mirar el chat y ustedes me pueden ir escribiendo, ¿ya? Las diferencias que encuentran acá. La taza de café, Ya la taza de café, El cuadro que está atrás, el cuadro, lo voy a anotar. el libro que está en la cama, El libro que está en la Taza, casa. cuadro, El libro. libro en el velador. el velador tiene una tapa, en una está cerrada, en la otra está abierta. Ya, El color de la lámpara. ya, el color de la lámpara. el periódico que está leyendo tiene un cuadro y el otro no. El periódico, La sonrisa del caballero. sonrisa. Yo tengo la taza de café, el velador, el cuadro en el periódico, la sonrisa del hombre, el libro, cuadro de atrás y la luz de la lámpara. Bien, estaban atentos. Se concentraron acá. Miren, y aquí tenemos un nuevo aprendizaje de lo que es la atención, lo que es la concentración, la diferencia entre ellas, qué hace la diferencia entre estar atento y estar concentrado, las distintas formas de atención que tenemos. Y ustedes a lo mejor se van a ir dando cuenta, ¿ya? La atención, dice, es la capacidad de dirigir y mantener el foco en un estímulo específico o en una tarea durante un periodo de tiempo, ¿ya? Este proceso permite seleccionar una información relevante y dejar o filtrar, ¿cierto? Disminuir este estímulo que no es no es tan relevante, ¿ya? Y la concentración es una atención sostenida. En una tarea específica yo bloqueo todo y me dedico solamente a la tarea que yo estoy realizando en ese momento. Mantener la concentración cuesta, ya sobre todo cuando estamos sometidos a niveles de estrés, cuesta mucho concentrarse. Yo diría casi es una habilidad que yo por ejemplo, atiendo mucho, pero me cuesta la concentración. Bueno, en esa lógica, decirle que tenemos distintos tipos de atenciones. Y hay una que es selectiva, ¿cierto? Que la palabra lo dice, que es de la selección. Recuerden que estos conceptos están relacionados con la psicología cognitiva, ¿ya? Entonces, la selectiva es la que me permite enfocar en un estímulo o en una tarea, ignoro los demás. Por ejemplo, estoy en una fiesta, ¿ya? Hay mucha gente hablando, hay música, hay baile, hay risa. Yo voy a ignorar el ruido, las conversaciones, y me voy a enfocar en escuchar la conversación que estoy teniendo con X persona en esa fiesta, ¿ya? Estoy seleccionando mi atención, me voy acá. Ignoro, es irrelevante la música, ¿cierto? Y el ruido y el baile y las conversaciones demás. Cuando yo hablo de atención dividida, y ustedes me van a decir, esa es la que tengo seguramente, es cuando yo atiendo a más de una tarea a la vez, ¿ya? Al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando voy conduciendo y voy atento al Waze, cuando voy conduciendo y voy conversando con mi copiloto, ¿ya?
Eso tiene que ver con esta atención dividida. Tengo dos estímulos, ambos los estoy atendiendo. Cuando yo hablo de atención sostenida, es cuando mantengo el foco de atención en una tarea, pero durante un tiempo más prolongado. Por eso se sostiene un poquito en el tiempo. Por ejemplo, una persona que se dedica a escribir, un escritor se siente a trabajar en una novela 2 horas seguidas o 1 hora ya, pero no pierde el enfoque, ya está sostenido su enfoque en aquello. Y la atención que es alternante es la que yo voy cambiando, ya en diferentes estímulos. Entonces yo cambio el foco de atención. Por ejemplo, estoy en el trabajo, recibí un correo electrónico importante, pero también estoy redactando un informe. Entonces cambio un poquito, contesto el correo y después redacto el informe. Tengo que cambiar mi atención. De la redacción ya salí, ¿cierto? De uno y me pongo a redactar el informe, respondo el correo electrónico, abro una ventana, abro la otra, ya de a uno, para luego volver a mi tarea original. Esa es la atención alternante. Ya hay muchos aspectos aquí relacionados con el déficit atencional, ya el déficit atencional y la hiperactividad. Por ejemplo, una persona que es hiperactiva tiene esta atención alternante, ¿ya? Muy, muy marcada. A veces, por supuesto, el trabajo nos demanda tener una atención alternante, pero a las personas que son hiperactivas les cuesta, por ejemplo, mantener la atención sostenida porque tiene que permanecer durante un tiempo solamente en un foco, ¿ya? Entonces, las personas, por ejemplo, que presentan un déficit atencional son personas que tienen más desarrollada esta atención dividida y alternante. Y en cuanto a la concentración, que les decía que tiene que ver con un periodo más prolongado, tiene que ver con el factor de intensidad, ¿ya? La intensidad quiere decir que tengo un mayor enfoque y estoy en una profundidad en relación a esta tarea. Tiene que ver con la duración, porque el periodo es prolongado sin distraerme. Sin distraerme, no hay nada que me distraiga. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo de distracciones y ese bloqueo de distracciones es una habilidad sin duda, porque es la habilidad para ignorar las distractores externos, los ruidos, cuando alguien me viene a interrumpir y también tenemos estas distractores que son internos, que es, ¿qué voy a hacer más rato? Parece que tengo que ir a cocinar en un ratito más, tengo que llamar a mi mamá, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces los pensamientos también son un distractor cuando yo estoy en una tarea y las emociones también es un distractor. A veces me estoy enfocando, estoy en una situación emocional y estoy haciendo una tarea y estoy enfocada en la emoción. Por lo tanto, eso también perjudica, ¿cierto? De alguna manera. Entonces yo bloqueo la emoción, bloqueo el pensamiento, ¿ya? Bloqueo estos distractores y me dedico a la tarea. Por eso que les digo que no es fácil. Y bueno, existe, y yo podría decir, bueno, se parece un poco a la atención selectiva que acabas de mencionar, ¿cierto? Porque también tiene que ver con tiempo, estoy seleccionando el estímulo, pero hay una diferencia porque la atención sostenida, les decía que es la capacidad de mantener la atención durante un periodo prolongado, sin duda, pero la concentración tiene que ver con un enfoque más intenso, más profundo, como les decía, bloqueo distracciones. Por ejemplo, la atención selectiva la puede tener un guardia, por ejemplo, no sé, que está monitoreando las cámaras de seguridad, pero la concentración requiere una exigencia cognitiva mayor. Esto de bloquear los distractores, yo no sé si ustedes tienen esa capacidad de bloquear los distractores externos y de irme al detalle y a la profundidad. De eso se trata la concentración. Y bueno, una de las invitaciones para el día de hoy es que ustedes logren percibir, hacer este diagnóstico. ¿Qué factores distráctiles percibo en mi trabajo? A lo mejor no solamente en mí, ¿qué percibo en mi trabajo? Y aquí hay algo bien interesante que yo les voy a mostrar, que por supuesto no lo inventé yo.
pero tiene que ver con estos distractores tecnológicos que hoy día aparecen, pero que se han estudiado desde el punto de vista de la psicología. Hay teorías, fíjense, que responden a ciertas conductas cuando son excesivas, por supuesto, en relación a estos distractores que ustedes están viendo en pantalla. Por ejemplo, pues se les digo, esto no lo digo yo, lo dicen las teorías, los estudios. Por ejemplo, dicen, la psicología dice que mirar el WhatsApp, no sé qué más hay, Telegram, más distinta, yo soy bien alejada de la tecnología, pero mirar el WhatsApp tiene que ver porque valoramos nosotros la relación que tenemos con las personas. Estoy yendo un poquito más profundo, pues ustedes me pueden decir, no, yo veo el WhatsApp porque en realidad mi hijo me tiene que hablar, ¿cierto? Y yo estoy atenta a eso. Pero lo que estoy diciendo yo que esto tiene que ver con conductas excesivas, que yo estoy trabajando y en algún momento necesito tomar el teléfono, ya me vino un distractor cognitivo. Yo tomo el teléfono y reviso mi WhatsApp, ¿ya? Por lo tanto, es cuando yo valoro, tiene que ver con que valoro las relaciones con las personas y es una fuente como de autoestima, fíjense, eh, que me permite sentirme de alguna manera conectado con mi entorno cercano. Uno en el WhatsApp obviamente habla casi siempre con las mismas personas, ¿ya? Y eso me permite sentirme más conectado. Otro factor es cuando yo estoy mirando la hora en todo momento, que a veces dicen, oye, tú tienes un TOC, a cada rato miras la hora. Y sí, pues podría considerarse como un TOC cuando ya es excesivo. Y fíjense que la psicología dice que eso tiene que ver con las personas que pretenden o que quieren tener las cosas bajo control. Miren qué interesante. Cuando no miran el reloj, estas personas les genera una cierta ansiedad, ¿ya? Por lo tanto, es una situación que está relacionada con tener el control, ¿ya? Revisar las notificaciones en redes sociales, como aparece ahí, ya estamos hablando de redes sociales, como redes sociales podríamos, hoy día se usa tanto el Instagram, yo no lo uso tanto, como que me quedé en el pasado del Facebook, pero esas son las redes sociales, al menos que yo conozco, a lo mejor ustedes conocen más, está TikTok, hay un montón de redes hoy día, ¿ya? Dice que los psicólogos dicen que estas redes ponen a prueba nuestro reconocimiento social, ¿ya? Eh, Estas interacciones que uno va teniendo, no sé, me imagino el me gusta, este dedito para arriba, ¿cierto? Este corazoncito que te pueden poner, eh, es porque de alguna manera necesitamos verlo porque nos validamos con eso. Mira, yo escribí algo o subí una foto, no sé, y me siento validada cuando otra persona interactúa a partir de este material que yo subí. Hay otras personas que juegan con aplicaciones del celular. Yo cuando leo esto, yo digo, no, estoy súper desactualizada, pues chiquillos, yo me imagino que ustedes también. Yo me quedé en el Candy Crush, ¿ya? No sé si todavía se usa. De hecho, saqué la aplicación porque ya así como que esta me molestaban cuando jugaba al Candy Crush. Pero seguramente hay otras aplicaciones muy atractivas de juego, ¿ya? Y dicen que las personas que lo realizan tienen que ver con la desconexión, ¿ya? Desconexión y además que cuando yo gano un juego, tengo una sensación de logro. Ya tengo una sensación de logro. Bueno, y aquí pasa también con todas estas aplicaciones que tú tienes que pagar a veces para que te den más vida y poder seguir jugando. Bueno, hay gente que lo hace porque tiene esa sensación de logro, necesita sentirla. Yo me acuerdo que una vez trabajé en un colegio particular pagado y también he trabajado en otros contextos. Entonces, nosotros trabajábamos en el equipo psicosocial. Y en otros contextos que no eran particulares pagados, los niños, niñas, jóvenes llegaban con problemas emocionales a nuestra oficina, hablarnos de que, no sé, de que su mejor amiga se enojó, de que tuvo un problema en la casa, ¿cierto? Y bueno, ahí uno la escuchaba, los contenía, etcétera. Y me tocó que en este medio particular pagado, los problemas que le generaban más angustia a los jóvenes y a los adolescentes eran
que el papá no le había pagado, por ejemplo, el juego, la aplicación para seguir jugando. Y esas niñas, adolescentes, llegaban llorando desconsoladamente. Entonces uno pensaba que pudo haberle pasado lo peor, los tomaba, los llevaba, ¿cierto?, a la oficina, los contenía y cuando ellos lograban decir qué les pasaba, era eso, ¿ya? Entonces, claro, uno lo puede minimizar y puede decir, oye, pero qué terrible por lo que estás pasando, por lo que estás llorando, es una tontera. Pero si nos vamos a este punto de que esta persona tiene una sensación de logro, tiene una sensación de ganar, tiene una sensación de decir, acá yo muestro capacidades, es porque internamente seguramente está pasando algo mucho más complejo que tiene que ver con autoestima o a lo mejor con falta de atención o a lo mejor sentirse fracasado permanentemente y el juego le entrega esto. Ya es bien importante igual tener ojo con todo esto que están viendo en pantalla. Y por último también dice que revisar las fotografías que nosotros tenemos en nuestro teléfono muchas veces. Todo esto yo lo estoy hablando en exceso, pues si uno puede mirar las fotitos, sobre todo si uno quiere chochear ahí con el hijo que salió de cuarto, no sé. Pero cuando yo lo hago, por ejemplo, estoy hablando, tengo un break en este momento, yo tomo mi teléfono y me empiezo a mirar fotos y después vuelvo a mirar las mismas fotos tal vez varias veces, nos refuerza el vínculo emocional con las otras personas, nos valida nuestra experiencia. Por ejemplo, cuando subo fotos de viaje, ¿ya? Qué rico, yo las comparto sanamente, pero las miro porque en el fondo es una experiencia que yo quiero validar y quiero que sea validada por el resto. Así que es súper interesante igual esos estudios, porque en realidad uno lo mira como un distractor nomás, pero hay cosas aquí profundas y que interfieren en la capacidad de atención y concentración sin duda, pero además había un componente psicológico que uno tiene que atender ahí. A mí al menos me pareció muy, muy interesante. ¿Cómo yo fortalezco la atención, chiquillos? Y acá hay tips, po. Aquí hay muchos tips. Yo digo, es más importante este pensamiento que lo que estoy haciendo ahora, ¿ya? Porque estoy a lo mejor muy desatento y no me es cómodo tampoco. No es cómodo, por ejemplo, estar en una reunión y estar pensando en otra cosa, ¿ya? Entonces, la pregunta que usted se tiene que hacer, ¿es más importante este pensamiento que lo que estoy haciendo ahora? ¿Puedo hacer algo para reducir la intensidad de este pensamiento? Ya voy a salir, me voy a desconectar, me voy a ir a tomar un vaso de agua, voy a ir a conversar con mi colega, no sé, y luego me voy a focalizar de nuevo en mi trabajo. Y lo siguiente, ¿cuándo haré algo al respecto para ponerle freno a ese pensamiento? ¿Ya? ¿Cómo voy a solucionar para que no sea un pensamiento recurrente que está frecuentemente afectando mi atención? Esas son preguntas que ustedes tienen que hacerse cuando logran determinar que hay algún estímulo cognitivo interno, ¿cierto?, que está perjudicando el área atencional. Bueno, y por último, ¿qué papel juega nuestro cerebro? Y aquí hay varias teorías porque los que somos de la vieja escuela, a nosotros se nos enseñaba que el cerebro, ¿cierto?, tenía un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, por ejemplo, que era estático. Se nos decía que el derecho tenía ciertas habilidades, el izquierdo desarrollaba otras habilidades. Por lo tanto, cuando tú tenías algún accidente, no sé, cerebrovascular, etcétera, tú quedabas imposibilitado si estaba en el hemisferio tanto de tener estas habilidades o de poder desarrollar estas habilidades. Y en el aprendizaje se decía lo mismo, aquí está lenguaje, aquí está matemáticas, como que casi estaban las asignaturas en distintas partes del cerebro. Entonces, en aprendizaje se decía eso y, es que ese hemisferio no está bien desarrollado. Y así se hablaba, chiquillos. Pero resulta que una vez en esto de la neurociencia aplicada al aprendizaje, una vez un profesor nos muestra, ¿cierto?, un experimento que se hace a una persona
Y por ejemplo, cuando tenía que leer un ejercicio matemático, habían varias lucecitas que se prendían en el cerebro, en distintas partes del cerebro. Y estos experimentos nos llevaban, ¿cierto?, a decir de que esto de los hemisferios que fuera tan estático no era así. Y ahí nos empiezan a hablar de neuroplasticidad y te dice, tú puedes hacer de tu cerebro lo que tú quieras, tú tienes el poder porque tu cerebro es plástico. Por lo tanto, se va a ir acomodando. De hecho, dicen que cuando tienen cierto estímulo, hasta fisiológicamente cambia el cerebro. Y aquí yo les voy a mostrar a ver un videíto. En un segundito. Lo tengo por aquí. Enseguida se los muestro. Pongamos atención porque nosotros tenemos poder en nuestro cerebro, así que si nos sirve para nuestro autocuidado, escuchemos. Existe la tentación de pensar que el cerebro es como un computador. Hasta hace no muchos años se enseñaba en las universidades que el cerebro era inmutable después de cierta edad, pero los últimos estudios muestran que en realidad el cerebro está cambiando constantemente con nuestras experiencias e incluso nuestros pensamientos. Para entender esto, vamos a explicar algunas cosas antes. Este es tu cerebro, y estos son tus hemisferios. Cada uno de ellos lleva información de manera cruzada, o sea, si quieres mover tu brazo derecho, es el hemisferio izquierdo el que manda la orden, y viceversa. Ahora, ¿qué pasa si tienes un daño justo en el área motora izquierda, por lo que no puedes mover el brazo derecho? Como les explicaba, hasta no hace mucho tiempo se pensaba que todo estaba perdido. Sin embargo, si a esa persona le inmovilizas el brazo que aún puede mover, obligándolo así a usar el brazo paralizado, a pesar de la gran dificultad, de a poco comenzará a recuperar algunas funciones, y mientras más práctica realiza, más recupera el movimiento. A este fenómeno los científicos comenzaron a llamarle neuroplasticidad. Esta palabra deriva de la palabra plasticina o plastilina, o sea, la misma que usábamos en nuestra niñez para jugar. Y no como algunos hablantes de inglés dicen, que es porque se asemeja al plástico, ya que es el neurólogo español Álvaro Pascual León quien dio por primera vez este nombre, inspirado por la facilidad con la que la plasticina toma la forma que queremos darle. Si se hacen exámenes para ver qué está pasando dentro del cerebro de esta persona, se puede apreciar que la región sana del cerebro es reclutada para suplir las funciones del área dañada y así producir el movimiento del brazo afectado. O sea, en este caso, el hemisferio derecho no solo se ocupa de los movimientos del brazo izquierdo, sino que también... Juan, tienes que silenciar tu... Vamos a seguir viendo. No estaba traduciendo ahí, Juan. También de los movimientos del brazo derecho. En pocas palabras, la neuroplasticidad es la capacidad del sistema nervioso para adaptarse y cambiar como resultado de la conducta y la experiencia. Además, la plasticidad neuronal no es algo que tarde en producirse, como en el caso que acabamos de comentar, donde hay un trastorno y la persona realiza mucho esfuerzo para recuperarse. Ocurre de manera constante, en tiempo real e incluso mientras dormimos. La neuroplasticidad se basa en el modo en que las neuronas se conectan entre sí. El cerebro no está compuesto por una maraña de neuronas compactadas que forman una sola estructura, sino que son muchos cuerpos físicamente separados que van mandándose información sin llegar a unirse entre sí de manera definitiva. Cuando un grupo de neuronas se activan a la vez, estas se mandan información entre sí. Si este patrón de activación se repite con cierta frecuencia, estas neuronas no solo se mandan información, sino que tienden a buscar una unión más intensa entre ellas, volviéndose predispuestas a enviarse información en el futuro. Esta unión más intensa se expresa en ramificaciones neuronales físicamente más próximas.
Por ejemplo, si las neuronas que se activan cuando reconocemos los patrones visuales de un pastel se encienden a la vez que se activan otros asociados al sabor dulce, ambos grupos de células nerviosas se conectarán un poco más entre sí. Esto aumenta la probabilidad de que cuando vemos un pastel, inmediatamente lo asociemos al sabor dulce. O quizás te pase que cuando sientes el olor de un limón, inmediatamente comienzas a salivar. Lo mismo ocurre con cualquier otra experiencia. Aunque no lo notemos, constantemente estamos experimentando vivencias que se dan prácticamente a la vez y que hacen que unas neuronas refuercen más sus lazos y otras debiliten los suyos. Ahora, este fenómeno en ocasiones también es perjudicial, ya que provoca lo que se conoce como la paradoja plástica. Esto es, que las mismas propiedades que nos permiten cambiar nuestros cerebros y tener comportamientos más flexibles, pueden también producir comportamientos más rígidos. ¿A qué nos referimos con esto? Como lo ilustra la metáfora de Pascual León, la neuroplasticidad es como la nieve blanda en una colina. Cuando bajamos la colina en un esquí o trineo, podemos ser flexibles porque tenemos la opción de cada vez tomar caminos diferentes. Pero cuando elegimos el mismo camino una segunda o tercera vez, la pista comenzará a ser más honda y empezaremos a quedar atrapados en solo ese camino. La ruta ahora será bastante profunda, similar a los circuitos neuronales estimulados varias veces, que son cada vez más rígidos y difíciles de cambiar. Esta es la base de algunos comportamientos que bajan la calidad de vida de muchos. Es la base de no poder salir de algunos problemas psicológicos, y es también la razón de por qué cuesta tanto salir de las drogas. Ahora, es cierto que el cerebro adulto tiene plasticidad, pero hay que reconocer que esta va disminuyendo con el tiempo. Esto es notorio en casos de lesión cerebral donde la gente joven recupera funciones más rápidamente. También en una lesión cerebral, si la persona parte la terapia de manera temprana, generará cambios plásticos mucho más notorios que una persona que comienza a tratarse tardíamente, demostrando que hay mayor plasticidad cercano a la ocurrencia del accidente. También en ocasiones el daño cerebral es muy generalizado, tomando muchas áreas del cerebro, por lo que es muy poco lo que se puede hacer realmente debido a que no hay zonas que puedan hacerse cargo de las funciones perdidas, ya que también están lesionadas. En conclusión, es cierto que todos tenemos plasticidad cerebral, pero esta también depende de factores que deben ser aprovechados, por ejemplo, asistiendo a terapia lo más cercano posible a la fecha del accidente. En los casos de lesiones cerebrales, producto, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular o traumatismo encefalocraniano, puedes acercarte a profesionales que se basen en el uso de la plasticidad cerebral para recuperar funciones neurológicas. Estas carreras son la fonoaudiología, la kinesiología y terapia ocupacional. Y como dijimos antes, es importante comenzar las terapias lo antes posible, así que debes acercarte a estos profesionales rápido. Bien, no sé qué les pareció, pero en el fondo la reflexión, yo anoto siempre algunas cositas, siempre tiene algo diferente que entregarme este video, y me quedo con algunos conceptos que es la conducta y la experiencia. Yo, en el fondo es pensar cómo quiero yo que sea mi cerebro. O sea, yo hoy día tengo la capacidad, ¿cierto?, de estimularlo con pensamientos positivos, dándole instrucciones también positivas, y me quedo con esta nieve, esta montaña de nieve que dice, bueno, si nosotros bajamos por varios caminos diferentes, bien, estamos estimulando, pero si tomamos siempre el mismo camino puede ser peligroso, dice ella. Entonces, cuando nosotros siempre determinamos, no sé, a partir de el mismo pensamiento, el mismo patrón, nosotros no vamos a poder regenerarnos mucho cerebralmente. Y recuerden que el cerebro es el motor de todo. No sé qué les pareció a ustedes. Es igual como algo nuevo, es como incorporarlo a algo nuevo. Yo tengo técnicas de autocuidado, pero también debo cuidar mi cerebro, porque el cerebro manda de alguna manera. Ya, no sé qué piensan ustedes al respecto. Si les pareció interesante, este poder de recuperación también. Entonces, en el fondo, siempre es entregarle estímulos, y estímulos positivos, pues estímulos que sumen.
Bien, voy a buscar entonces mi PPT. Bien, entonces, esto asociado al autocuidado dice, somos lo que repetimos, somos nuestros hábitos. Allí donde llevamos nuestra atención, se van a activar las neuronas. Entonces, cuando yo de aquí dice, cuando quedas enganchado en pensamientos negativos que son repetitivos, las redes neuronales que los contienen se fortalecen, como decía la niña, y se vuelven cada vez más fáciles de activar. Entonces aparecen, se activan. Entonces, eventualmente el pensamiento que se repite puede terminar convirtiéndose en un sesgo cognitivo, que era lo que decía esta niña, ¿cierto? Que con el mismo camino, en una creencia fija que va a teñir mi realidad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quieres que sea tu cerebro? En el fondo, ¿me voy a quedar en estos pensamientos repetitivos? ¿Voy a permitir que estas redes neuronales se fortalezcan? ¿O en realidad, y hasta que se convierta en este sesgo cognitivo, es esta la única forma? Es así como yo digo. O le voy a dar la oportunidad, ¿cierto?, a mis pensamientos, tomar distintos caminos para que este cerebro tenga distintas conexiones que podrían sumar, por ejemplo, en mi vida. Entonces dice, ¿cómo estimular la neuroplasticidad? Meditación y ejercicio. Por supuesto, el buen descanso, el dormir las horas que necesitamos dormir, necesitamos bajar el cortisol. Aprendizaje desafiante, enfrentémonos a un idioma, enfrentémonos a aprender algo nuevo para estimular mi cerebro. Fortalezcamos la atención. Y repitamos, cuando hablo de repetición, vamos parafraseando, vamos haciendo estos ejercicios cognitivos de repetir. Y no solamente esto de repetición, sino que de permanencia. Por ejemplo, si yo en el día tengo un hábito, no sé, de acostarme todos los días a tal hora y de leer un libro a tal hora, que esto sea repetitivo y que sea constante. Eso tiene que ver más con la repetición. Lo último que les puedo hablar es acerca de la respiración consciente que ustedes tienen en su material. No es lo mismo respirar que estar pensando y estar consciente de la respiración. Quiere decir cómo entra este oxígeno, ¿cierto? Cómo se mueve dentro de mi cuerpo este aire, ¿cierto? Eso lo hace consciente. Cuando es consciente, cuando yo me enfoco solamente, saco todo estímulo distractor y me enfoco en la inhalación y en la exhalación. Tengo conciencia de mi cuerpo, sé por qué partes del cuerpo, ¿cierto?, está pasando esta respiración, cómo lo voy sintiendo en cada una de estas partes, y te ayuda también a sentir que estás aquí, que estás presente, que estás en este momento, ¿ya? No estoy enganchado con pensamientos, estoy aquí, en el ahora. Y hay distintas respiraciones, esto les va a quedar a ustedes en su PPT. Hay respiraciones que son abdominales profundas, donde tú te puedes sentar, o sea, les va a quedar en el video, perdón, en caso de que ustedes quieran acceder. Hay una respiración abdominal profunda, donde tú te sientas, te acuestas cómodamente, pones una manito en tu abdomen, otra en el pecho, inhalas profundamente, ¿cierto? Y exhalas lentamente por la boca. Hay respiraciones de 4 tiempos, donde tú inhalas contando mentalmente hasta 4, después mantienes hasta 4, exhalas hasta 4. La focalizada es cuando tú eliges un punto específico en tu cuerpo para enfocarte, ¿ya? Por ejemplo, las fosas nasales o la guatita. Yo me concentro como entre el aire hasta allá. El del conteo, inhala y exhala normalmente contando la respiración. Por ejemplo, 1 para inhalar, 2 para exhalar. 1 para inhalar, 2 para exhalar. Después voy así, pero llegando hasta 10. 2 y después 3 para exhalar. 3 para respirar y 4 para exhalar, hasta llegar a 10. Y la alternada dice, siéntate cómodamente, tú te tapas con el pulgar de tu dedo
Para cerrar la fosa nasal, ¿cierto? Derecha, inhalas por una fosa, luego alternas, ¿cierto? Con la fosa izquierda, haciendo exactamente lo mismo. Y fíjense que lo más como, como nuevo que yo también he escuchado tiene que ver con que las respiraciones sirven para distintas cosas. Por ejemplo, la primera técnica que les mostré sirve para calmar los nervios. No sé, voy a dar una presentación y te dicen, aplica la respiración número 1. La 2 que les mostré aquí es cuando estoy con mucho estrés o con mucha ansiedad. Y la tercera que está aquí, que es la que yo ocupo, es cuando, por ejemplo, estás ahí en la fila del supermercado. Ya a mí me pasa que a mí me pone un poco ansiosa cuando veo mucha gente en la fila, y yo creo que a todos. ¿Ya? Entonces yo digo, ya, en vez de estar pensando cuánto falta, quién viene, pues eso no le hace bien, obviamente, a mi cerebro, que mira, ay, esta señora tiene el carro lleno, eso es lo que uno va pensando. Entonces, ¿qué hago? Uso la técnica, ¿ya? Y estoy aquí y estoy tan concentrada en la respiración que no me doy cuenta cómo va avanzando esa fila. La técnica, la cuarta que aparece aquí, es para dormir, por ejemplo, la recomiendan. Y la última es para, se propone que sea en la mañana, ¿cierto? Para empezar el día, para energizar tu cuerpo, ¿cierto? La mente, etcétera, etcétera. Esta es la alternada. Con esto yo doy término a esta clase y vamos a hablar un poquito ahora del trabajo, ¿ya? Lo que ustedes tienen que hacer al terminar esta clase es la actividad de aprendizaje del módulo 4, que se llama Practicando lo Aprendido. Van a tener también una tarea de revisar un caso y resolver unas preguntas. Se llama Resolviendo el Dilema. Ustedes se van a meter en su módulo 4 y esto les va a aparecer solito. Ya lo tienen que hacer. Y lo último que nos queda es el trabajo grupal, ya que vamos a profundizar ahora. Y una evaluación final que van a tener un cuestionario. Una vez que ustedes aprueban el trabajo, se va a abrir una evaluación final. Y ya está abierta una encuesta que ustedes tienen que responder. Entonces, el trabajo final es promover el bienestar físico y garantizar una buena salud física a través de hábitos saludables como una alimentación equilibrada, ejercicio regular, descanso. O sea, todas estas estrategias que nosotros hemos revisado, ustedes tienen que tenerla en cuenta porque es parte del objetivo. También se espera que en el objetivo desarrollar estrategias para gestionar el estrés, la ansiedad y otras tensiones, promoviendo una estabilidad emocional. Y ahí debiera decir resiliencia, ¿ya? Pero dice residencia. Entonces vamos a revisar el contenido del curso, ¿ya? Lo que han visto. Los 4 grupos que eran con 5 personas máximo. Vamos a leer el caso de estudio que lo voy a leer ahora con ustedes yo, para que hagan la actividad o la terminen. Dice, se puede consultar la bibliografía del curso, no quiere decir que ustedes tengan que ponerla en el trabajo, ya así como bibliografía, bla, bla, bla. No, la idea es que revisen lo que tienen en el curso. Cualquier indicio de plagio en esta actividad será evaluada de manera automática con nota mínima. Chiquillos, yo no tengo ningún problema con la inteligencia artificial, yo la utilizo bastante, ChatGPT sobre todo, pero la utilizo para parafrasear, la utilizo para que me dé ideas. El copiado y pegado, yo la conozco tanto que a veces con las palabras que utiliza me doy cuenta inmediatamente que hay uso de inteligencia artificial. Para apoyar, ningún problema, pero si yo detecto un copiado y pegado va a ser plagio. Ya, así que tengan ojo con eso. Hay varias palabras que utiliza. Por ejemplo, el ChatGPT utiliza mucho la palabra tal cosa es clave. Utiliza palabras, siempre hace un resumen al final que dice, por ejemplo, en conclusión, fortalecer tal cosa sirve para... Cuando yo veo que existe eso, yo me doy cuenta inmediatamente que viene desde el ChatGPT. Ahora, ¿ustedes lo pueden utilizar? Sí, yo no estoy diciendo que no, pero utilícenlo como una herramienta que les va a entregar más información. Parafraséelo, eso significa transfórmelo con sus propias palabras. Hay cosas que les van a servir, que van a estar asociadas a este trabajo y otras que no, descártela, ¿ya? O sea, en el fondo, haga un buen uso de la inteligencia artificial.
La escala de evaluación es de 1 a 100. Ustedes pueden aprobar con un 60, ¿ya? Y el instrumento de evaluación también se los voy a mostrar. Y este es el caso, autocuidado en la institución pública. Esto ustedes debieran haberlo leído. Dice, el equipo de una municipalidad está compuesto por empleadas y empleados que trabajan en áreas como administración, ustedes conocen eso, atención al público, servicios sociales y gestión financiera. ¿Ya? Son 4 grupos. El entorno laboral se caracteriza por demandas de trabajo elevadas, tiene carga, ¿cierto?, laboral. Se caracteriza por presión por el cumplimiento de responsabilidades y plazos. Una cultura que obviamente dificulta el autocuidado. Me imagino que están ahí pensando en cumplir los plazos, hay presión, hay mucha demanda. Ese es el contexto. Los empleados se enfrentan a altos niveles de estrés debido a la carga de trabajo, las responsabilidades exigentes y los plazos ajustados. Ahí hay 3 factores. La presión por cumplir con las expectativas laborales contribuye a un ambiente estresante y desafiante. La cultura laboral no promueve el autocuidado, lo que resulta que los empleados tengan dificultades para encontrar tiempo, para descansar, no tienen, para hacer ejercicio, para cuidar su bienestar físico y mental. Muchos miembros del equipo experimentan problemas emocionales como ansiedad, depresión, estrés, sensación de aislamiento, dificultades en las relaciones interpersonales, dolores de cabeza, dolor de estómago y otros síntomas. O sea que ellos están estresados. Ese es el contexto. Tienen esta situación y están muy estresados, tienen todos los síntomas. Además, no tienen los tiempos. La combinación de estrés laboral, presión de responsabilidades y falta de tiempo para el autocuidado ha resultado en un aumento significativo en las licencias médicas, obvio, por motivos de salud mental. Los empleados se ven obligados a tomar tiempo fuera del trabajo para abordar sus problemas de salud mental. El estrés laboral y los problemas emocionales han afectado el rendimiento del equipo, sin duda, así como el ambiente laboral en general. La moral está disminuyendo, la productividad se ve afectada y la rotación de personal podría aumentar debido a estos desafíos. Este caso de estudio destaca, dice, los desafíos comunes que enfrenta el equipo de una institución pública en relación con el estrés, la presión de las responsabilidades, la falta de tiempo para el autocuidado y los problemas de salud mental. Es crucial, ojo, la palabra crucial también sale mucho de IA, de inteligencia artificial. Es crucial que la institución aborde estas cuestiones para promover un ambiente laboral saludable y apoyar el bienestar de sus empleados. Ese es el contexto. ¿Qué tienen que hacer ustedes en grupo? Crear un programa de autocuidado y fortalecimiento emocional dentro del trabajo, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que considerar la pertinencia, eso no es pertenencia, es pertinencia del programa asociado a los puestos de trabajo. Ustedes ya saben en qué trabajan las personas. Dijimos administración, atención al público, servicios sociales y gestión financiera. O sea que este programa tiene que estar asociado un poco a eso, ¿ya? Identificación de síntomas personales y grupales que afectan al autocuidado. Está ahí, pues, ya les mencioné todos los síntomas que tenían los colegas. Usted tiene que considerar estrategias de autocuidado y fortalecimiento emocional a implementar que se sacan de los módulos de estudio. Y también tiene que considerar una innovación en las técnicas de autocuidado a aplicar. O sea, tienen que ser diferentes estrategias. Ya algunas para fortalecer el autoconocimiento y proteger la salud mental, emocional y corporal. Todo eso lo hemos visto a través de los módulos, así que no es complejo extraer la información. Y también tiene que considerar una estrategia de seguimiento para los participantes. Y aquí, chiquillos, lo que yo les hice fue un poquito sacar de la rúbrica. Fíjense que después que ustedes lean el caso hay una rúbrica que a ti te permite ver lo que te pide el trabajo para tener el puntaje completo. Y esto yo lo resumí aquí. Entonces, en la portada, lo que tienen que poner el nombre del programa que ustedes van a inventar y una descripción general. El programa, dice, debe ser coherente con el área escogida. Yo debo entender, ¿cierto?, que permite su aplicación sin inconvenientes, que no van a tener problemas. Ya ustedes hagan lo que quieran, determinen un tiempo diario, un tiempo semanal, lo que ustedes quieran, eso no se cuestiona.
leer bien el párrafo donde se contextualiza lo empleado. Ahora nosotros lo leímos. ¿Por qué es relevante? Porque hay características generales que van a compartir ellos, po, y que ustedes les va a permitir, ¿cierto?, desarrollar para el grupo y no por departamento. Después tiene identificación de síntomas personales y grupales. El programa, ustedes tienen que identificar 5 problemas personales y 5 problemas grupales que van a afectar al equipo. Con eso ustedes van a tener el puntaje. Son muchos, pero ustedes van a identificar 5 personales y 5 grupales. En cuanto a las estrategias de autocuidado y fortalecimiento emocional, las estrategias pueden ofrecer una variedad de herramientas, ¿ya? Estas tienen que contemplar el autoconocimiento que proteja la salud mental, emocional y corporal en todos los chiquillos, en todos los miembros del equipo. Y por último, las estrategias de seguimiento del programa, chiquillos, háganlo explícito. Por ejemplo, para seguir esta propuesta que nosotros damos, vamos a aplicar encuestas, ¿ya? Vamos a pedir el análisis del mismo equipo, vamos a recopilar los datos. O sea, aquí hay un seguimiento. No es que yo les puse el programa, por ejemplo, y me olvidé de ello hasta el próximo año. No. ¿Cómo le vamos a hacer este seguimiento, esta evaluación entre medio? Y puede ser cualquier cosa. Voy a hacer una entrevista a los participantes, voy a utilizar una pauta, si se cumple o no el objetivo, algo muy breve, pero cuando digo explícito es que se tiene que mencionar en el trabajo, ¿ya? Y en la portada ustedes tienen que tener el logo, el nombre del trabajo, los integrantes y la fecha. Yo les dije que aunque sea grupal, no lo puede subir un solo miembro del grupo, todos lo tienen que subir, ya para que quede arriba y que nadie quede sin entrega, porque si no, la plataforma te va a arrojar no entregado. Por lo tanto, eso no se puede calificar. La idea es que todos ustedes suban el mismo trabajo, su grupo. Dicho esto, ya les voy a determinar sus grupitos de trabajo que los tengo por acá. En esto no voy a ser tan rápida, pero aquí está. Mandarlos a salita, ¿ya? Después nos vamos a reunir unos 5 minutitos antes, 10 minutitos antes de terminar para que hagan algunas preguntas si es que tienen, ya estamos. Entonces, la 1 se va la Elizabeth, la tengo que buscar aquí, se va la Eli. Entonces, ay, parece que... A ver. Voy de nuevo porque parece que la embarré.
Pongan a aceptar, por favor, para entrar a sus salitas. Karina, Boris, Luis tienen que entrar a las salas, tienen que aparecer por ahí una opción. Nos queda solo Karina. Falta solo Karina que acepte.
Hola, bien. Tuve la oportunidad de estar ahí en la sala. Tenemos grupos bien avanzados y el otro grupo está bien organizado ya en relación al trabajo. Así es que ahí logré a algunos de ustedes resolver dudas. Cualquier cosa les dejé mi correo, se los voy a volver a escribir. Aquí les dejo mi correo. Asesoría educativa. Ya, eso del trabajo. Antes del domingo, si tienen alguna duda, es evelyn.asesoriaeducativa@gmail.com. Si tienen alguna duda antes del domingo, me lo pueden subir y yo lo retroalimento. Ya el domingo, recuerden, antes de las 12 de la noche el trabajo tiene que estar arriba y cada uno lo sube. Eso, chiquillos, que tengan un muy buen fin de semana y Evelyn, aprovechen la última consulta. Evelyn, la última consulta. Sí, Entonces, sí. uno teniendo todas las cosas arriba debería tener un 100. O sea, tienes que tener todo completado, claro, tienes que tener todo completado. Cuando subas el trabajo, revisa el porcentaje Por eso, de ahí uno tendría que completación. tener el 100 sí o si no, no está todo. Claro. Y lo otro es que también el trabajo tiene una nota de aprobación que es sobre el 60. Ah, ¿Se ya. entiende? Ya, sí. Ya. Ya, chiquillos, que tengan un muy buen fin de semana. Cuídense. Evelyn, Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Evelyn, muchas gracias por Sí, todo. Fue un agrado el curso haberlo realizado contigo, de verdad. muchas Sí. gracias, Natalia, agradecido. Para mí también fue muy agradable trabajar con ustedes, conocerlo un poquito más. Por acá les aviso que tenemos un novio a punto de casarse también. Lo logramos conocer en un ratito, así que lo felicitamos, le mandamos un abrazo. Ahí la sonrisa lo dice todo, ahí pueden adivinar quién es. ¿Quién es? ¿Quién es el novio? Buenaveño, buenaveño. Bernardo. ¿En serio? Boris se nos casa, así que quiere terminar luego el trabajo y desconectarse totalmente. Chiquillos, ojalá les sirvan estas herramientas. Fue un gusto también trabajar con ustedes y les vi harto esfuerzo en el trabajo, así que los felicito. Gracias, Evelyn, por todo. Te Gracias. pasaste. Sí. Gracias a todos. Gracias. Ya. Chao, profe, Un chao. abrazo. Gracias por todo. Adiós.